Buenos días. Doy dentro de las pláticas de los tiempos del coronavirus. Quisiera platicarles a ustedes acerca de cómo podemos explicar la situación de, de relación entre el sistema, el capital mundial y los cambios que sufrió México, que lo llevaron a entrar en una etapa de desmantelamiento del Estado mexicano y su sustitución por las condiciones de un supuesto libre mercado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema capitalista internacional o el capital empezó a tener mucho movimiento por la reconstrucción de los países, por todas las inversiones que había, pero en el caso particular de México y de muchos países se dejó al Estado, nunca invirtió el capital en infraestructura de estos países, ni en salud, ni en educación, ni en gastos que ellos consideraban que eran poco redituables o redituables a muy largo plazo. Y entonces el Estado, en el caso de México, el Estado mexicano, creó los institutos y las condiciones para el desarrollo de la infraestructura a través de la obra pública, la Secretaría de Obra Pública, para las carreteras, para el desarrollo después de el sistema de la electrificación del país, porque las compañías particulares solamente electrificaban las ciudades grandes. Perdón. Entonces, el Estado tenía a su cargo el desarrollo, el control del desarrollo económico a través de el manejo de un Estado que controlaba los puertos, posteriormente el sistema financiero, los bancos, las minas, los aeropuertos, las líneas de aviación, los sistemas de comunicación, de telecomunicaciones. Y entonces, ¿dónde viene el cambio o dónde viene la necesidad que tiene el capital internacional? El capital internacional a fines de los años 60 quiere o empieza a exigir más ganancias. La finalidad es tener injerencia en los negocios que no podía controlar, como la energía, ya sea la eléctrica o el petróleo, en los países que estaban en desarrollo. Lo que buscaba era el control de esos negocios a los que no tenía acceso: las carreteras, la electricidad, la educación, la salud. Y para eso, a través del Fondo Monetario Internacional, exige a los países, a México también, en el tiempo del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, estamos hablando del año 82, una firma de un documento de intención por el cual se comprometía el gobierno de México a ir retirando sus funciones como moderador de la economía y entregando, abriéndose al capital extranjero. Y durante el gobierno de Miguel de la Madrid hay una desincorporación del 3% nada más de las empresas que eran propiedad del Estado, pero sobre las que el capital internacional tenía interés porque quería ampliar sus ganancias. Ya no le bastaban las ganancias de los demás negocios. Entonces, es como con el gobierno siguiente, que es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se inicia ya un proceso de desmantelamiento generalizado, de venta, liquidación, fusión de las empresas del Estado, hasta llegar al 89% de todas las empresas del Estado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este proceso de desmantelamiento y entrega
de esos sistemas productivos que por lo mismo generaban ganancias al sistema del capital nacional e internacional, principalmente internacional. Se continúa con el gobierno de Zedillo y se entregan los ferrocarriles, se malbaratan como si fueran chatarra. Pero ¿por qué los compran? Porque son negocio. Lo que el capital buscaba era, con el pretexto de que había que adelgazar el Estado, que el Estado se deslindara de su responsabilidad que tenía en el manejo del proceso económico y entregara todos los negocios que producían ganancias al capital internacional y nacional también. Ese proceso de desmantelamiento continúa con el gobierno de Fox, con Calderón. Se modifican las leyes para entregar el negocio del gas, y con Enrique Peña Nieto se le da la puntilla a la última empresa del Estado que existía, que es Petróleos Mexicanos, al permitirse la venta de los yacimientos petroleros de México, que era la única riqueza que nos quedaba. Ya se había entregado todo, faltaba la energía. Entonces se entrega la energía eléctrica y después la energía de los hidrocarburos, el gas y el petróleo. Entonces, este proceso, para entender la situación actual de México, tenemos que entender que es producto no de la veleidad de un gobierno, no. Responde a los intereses del capital internacional, que exigieron tener más ganancias y participar en todos los negocios. Y ya no les servía el Estado protector, entre comillas, que había sido mantenido o conocido como Estado de Bienestar. Entonces se desatendió a la población, se destruyeron los sindicatos, los salarios se fueron al 10% de su poder adquisitivo. ¿Pero eso en qué redundó? Pues en ganancias del capital. Esa es la historia del desarrollo de lo que se considera como el neoliberalismo. El neoliberalismo no es más que la etapa más reciente del sistema capitalista internacional. No es una moda, no. Son las condiciones económicas impuestas que permiten al capital hacer y deshacer a su antojo, a liberar los precios, poner el precio que quieran. Si suben el precio de un nuevo producto, obviamente pues tienen más ganancias. ¿Qué es lo que buscan? Pues las ganancias. ¿Y quién controlaba los precios? El Estado. Entonces, ¿a quién había que suprimir? Pues al Estado, y dejar todo al libre mercado. Si no, son tontos. Esa es la historia reciente de nuestro país. Por eso estamos como estamos. Esta es la charla que yo les quería dar ahora, ojalá que les guste. La voy a titular México Esclavo. Yo soy Guillermo Ruiz del Junco.